¿Qué tal? Buenas tardes. En el video de hoy presentaremos el tema acerca del análisis económico del derecho y el derecho contractual, en el cual abordaremos su estructura, algunos hechos históricos y el cómo se conforma. Muy bien, para comenzar vamos a desarrollar el que es el análisis económico del derecho. El mismo es una disciplina que aplica los principios de la economía, como la racionalidad y la eficiencia. Esto al estudio del derecho. Ve las normas jurídicas, las leyes y los fallos como sistemas de incentivos, los cuales buscan maximizar el bienestar social. Su aplicación al derecho contractual es vital, pues permite evaluar cómo las reglas de formación, cumplimiento y remedios pueden diseñarse para minimizar los costos de transacción, asignar riesgos de forma eficiente y fomentar el intercambio productivo. El análisis económico del derecho es conocido internacionalmente. Internacionalmente se le conoce como Law and Economics. Es un campo de estudio interdisciplinario, el cual aplica los métodos y principios de economía. Esto para examinar las normas, instituciones y los resultados del derecho. Muy bien, la metodología de la misma, del análisis económico del derecho, quiere decir que no busca desplazar al derecho. ¿Qué quiere decir con esto? Que la economía y el derecho no se separan ni se pelean, se unen para establecerlo y enriquecer su análisis mediante una lente de eficiencia. Tiene principales supuestos metodológicos, los cuales son la racionalidad de los agentes. Este supone que los individuos, actores jurídicos como contratantes, litigantes o infractores son agentes racionales que buscan maximizar su habilidad, su utilidad o bienestar, respondiendo a incentivos y desincentivos. Otro de ellos es análisis de incentivos. El derecho es visto como un sistema de precios implícitos que moldea las conductas. Por ejemplo, una multa o una sanción por incumplimiento contractual. Actúa como un precio que disaude o encausa la acción. También tenemos un criterio de eficiencia. La meta principal del análisis económico del derecho es evaluar las normas jurídicas en función de su eficiencia, extendida o entendida principalmente en términos de eficiencia de Pareto. Una política eficiente es eficiente si mejora la situación de al menos una persona sin empeorar la de ninguna otra. Es un criterio muy estricto. La eficiencia de la riqueza social. Una política es eficiente si los ganadores pueden compensar a los perdedores y aún así les queda una remitente. Muy bien, ahora el análisis económico del derecho tuvo un origen. El análisis económico del derecho moderno surgió principalmente en la escuela de Chicago a partir de los años 60, expandiendo la aplicación de la economía desde el derecho de la competencia y la regulación, área tradicional, a todo el derecho privado, penal y público. Ronald Coase publicó su artículo El problema del costo social. Es considerado el punto de partida. Introdujo el teorema de Coase, que postula que en ausencia de costos de transacción, la asignación eficiente de los recursos es independiente de la asignación inicial de los derechos legales. Este teorema resalta la importancia de las normas para minimizar los costos de transacción. Guido Calabresi aplicó el análisis económico del derecho de los daños, enfocándose en la prevención y accidentes y a la minimización de los costos sociales. Richard Posner, con su obra, consolidó el análisis económico del derecho como un campo extenso y sistemático, aplicándolo a prácticamente todas las ramas del derecho. Posner es un exponente de la visión normativa que defiende el derecho. El derecho debe aspirar a la maximización de las riquezas. Y bueno, el análisis económico del derecho tiene una aplicación al derecho contractual. ¿Pero qué es el derecho contractual? El derecho contractual es una de las áreas donde el análisis económico del derecho ha tenido mayor impacto.
Su objetivo es analizar cómo las reglas contractuales, las cuales son de formación, cumplimiento, incumplimiento y remedios, afectan los incentivos de las partes y, en última instancia, la eficiencia de las transacciones. Y bien, ahora que nos adentramos al derecho contractual, tenemos que entender que existen objetivos. Los objetivos del derecho contractual desde el análisis económico del derecho. Estos son fomentar la confianza y la cooperación. Las reglas deben alentar a las partes a invertir en la relación contractual y a confiar en el cumplimiento mutuo. Otra de ellas es minimizar los costos de transacción. ¿Qué quiere decir esto? Reducir los costos de negociación, redacción y ejecución de los contratos, permitiendo que las partes se concentren en crear valor. Otra de ellas es inducir el nivel óptimo de precauciones. ¿Qué quiere decir esto? Motivar a las partes a tomar el nivel de cuidado para tener mayor precaución, una precaución más eficiente, tanto en el cumplimiento como en la prevención del incumplimiento. También podemos analizar que existe asignar riesgos eficientemente. Esto quiere decir que las reglas deben buscar que el riesgo sea asumido por la parte que está en mejor posición para prevenirlo o para asegurarse contra el que tiene el menor costo. Muy bien, ahora que podemos ver esto un poco más claro, tenemos que entender que el análisis económico del derecho tiene el análisis económico del incumplimiento y los remedios. ¿Qué quiere decir esto? Lo dividimos en ciertas partes. El incumplimiento eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Es el concepto más controversial. Esto ocurre cuando el costo de cumplir el contrato para el deudor es mayor que el beneficio que podría obtener el acreedor. En este caso, la sociedad es más rica si el deudor incumple, pagando la correspondiente indemnización y reasigna los recursos a uso más valioso. Otro de ellos es el remedios. Los remedios, en el análisis económico del derecho, evalúa los remedios basándose como una capacidad para incentivar el cumplimiento eficiente. También tenemos los daños compensatorios. Esto es una indemnización. Se considera el remedio más eficiente, especialmente la indemnización por experiencia. El objetivo es poner al acreedor en la misma posición económica en la que habría estado si el contrato se hubiera cumplido, al obligar al incumplidor a internalizar el costo total de su incumplimiento. Esto asegura que solo incumpla cuando su beneficio es superior al costo de la otra parte, promoviendo el incumplimiento eficiente. Cumplimiento forzoso. Generalmente se considera menos eficiente, ya que obliga a la parte a cumplir incluso cuando existe usos más valiosos para el recurso, salvo en casos donde los daños son difíciles de calcular o la prestancia es única. El análisis económico del derecho es una herramienta analítica esencial que ha consolidado la unión entre el derecho y la economía. Demuestra las reglas contractuales que deben evaluarse por su capacidad de generar resultados eficientes, validando conceptos como el cumplimiento eficiente y la indemnización por experiencia, como mecanismos que maximizan el bienestar social. Aunque enfrenta críticas por priorizar la eficiencia, el análisis económico del derecho ofrece un marco riguroso para la predicción de conductas y obliga a los operadores jurídicos a considerar sistemáticamente los incentivos y las consecuencias económicas de sus decisiones, asegurando que el sistema legal impulse la actividad económica. Y esto sería todo por el video. Espero les haya gustado. Y pues nada, gracias.